Buenas tardes. Les estoy presentando el segundo video de la asignatura de Derecho Político 1, Cátedra 2. El propósito de este video es presentarles el programa de la asignatura, hablar algo del programa, un programa que ustedes ya tienen acceso a través de la plataforma PETCO. Les decía en el primer video que es importante que ustedes utilicen al programa de la asignatura como el primer material de lectura, porque es importante que ustedes puedan ir viendo cómo las lecturas que ustedes hacen de los materiales, los contenidos que ustedes lean en esos materiales, tienen un reflejo con los contenidos presentados en el programa. Aunque no necesariamente los contenidos que aparecen en los libros aparecen en el programa con los mismos nombres, quiero decir, el programa no es un recorte de los libros. Lo que sí es cierto que nosotros proponemos X textos, X autores, determinados autores, porque pensamos que allí podemos encontrar el reflejado de la manera más conveniente, para una mejor comprensión, los contenidos con los cuales organizamos el programa. Ustedes podrán ver que al principio del programa hay una fundamentación, es decir, cuando se piensa una materia como Derecho Político 1, que además es una materia introductoria a los estudios universitarios y por lo tanto tiene que ser más bien una materia que los introduzca a ustedes en algunas problemáticas, sin hacer de esas problemáticas el estudio minucioso de todo el curso. Cuando uno piensa, decía, un programa de estudio, piensa algunas cosas, dice, qué quiero enseñar, cómo lo quiero presentar, cómo problematizarlo, desde qué perspectivas teóricas, con qué materiales, qué pretendemos los docentes que los estudiantes aprendan, cómo sugerimos nosotros, que también hemos sido estudiantes universitarios, cómo sugerimos herramientas para el aprendizaje, qué tipo de herramientas, etc. Entonces, todo eso está presente en el programa de la materia. La materia tiene una fundamentación de índole disciplinar, es decir, desde la perspectiva de lo que nosotros entendemos que es el derecho político, y tiene también una fundamentación desde el punto de vista pedagógico, es decir, qué pretendemos nosotros, los integrantes del equipo docente, qué pretendemos cuando establecemos la relación de aprendizaje, la relación entre ustedes y nosotros. Por lo tanto, yo les quiero comentar brevemente cuáles son las líneas teóricas a partir de las cuales nosotros pensamos el plan de la materia. La materia de derecho político no es una materia codificada, entonces ustedes no van a encontrar un código de derecho político como si pueden encontrar un código comercial o civil comercial ahora, o un código penal, etc. Lo que no es menos cierto que el derecho político analiza la relación que se establece entre el individuo, la sociedad, el Estado, y por ende en una sociedad moderna esas relaciones están reguladas por normas. Por ejemplo, al derecho político le importa los sistemas electorales y tenemos un código electoral. Al derecho político le interesa las prácticas democráticas y tenemos una regulación, por decirlo de algún modo, macro, que es la Constitución, en la que se establece que la forma de gobierno republicana, representativa y federal que adopta la República Argentina contemporáneamente se desarrolla como una democracia política. Nos interesan los partidos políticos y hay una ley que regula la vida de los partidos políticos. Nos interesa el funcionamiento del Estado
y ustedes van a ver en su carrera más adelante, el derecho administrativo es precisamente el derecho del Estado. Por lo tanto, aunque no haya un código de derecho político, el derecho político es una asignatura que aborda una serie de problemáticas que sí están reguladas normativamente. Según el plan de estudio, el programa de la carrera, Derecho Político 1 estudia las instituciones políticas de la República Argentina, una historia de las ideas, una historia institucional, una historia sin ser concretamente una historia constitucional. Vemos el desarrollo de las constituciones que tuvieron alguna vigencia apenas momentánea por procesos y por problemas históricos, las constituciones que han tenido una vigencia hasta la actualidad, etcétera. A nosotros nos interesa plantear que, pese a que el derecho político no es una materia codificada, debería tener imparcial relevancia para los estudiantes de abogacía, porque de lo que trata la asignatura es de la relación de tensión permanente que hay entre el poder y el derecho, como desarrollaremos en el primer bloque. Es decir, nos interesa que ustedes tengan una especial preocupación por ver de qué manera el poder y el derecho, la política y el derecho, por decirlo de otro modo, están en una permanente tensión. Nosotros analizamos los problemas desde la perspectiva de las ideas políticas y vamos a ver permanentemente que política, poder y derecho están en íntima relación. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la historia argentina, de una historia que arranca en el proceso de emancipación e independencia a principios del siglo XIX, a partir de 1810, y que nosotros lo hacemos terminar en el programa en la actualidad, lo más cercano a la actualidad, aunque a veces no terminamos de desarrollar los contenidos por la extensión propia que tienen las problemáticas y la extensión del cuatrimestre. Nos interesa, por otra parte, tener siempre una mirada desde la geopolítica, en el sentido de que ustedes puedan advertir que no es lo mismo el desarrollo de las ideas políticas o el desarrollo de las instituciones o el propio desarrollo histórico, no es lo mismo que estemos ubicados en un continente u otro. No es lo mismo estar ubicados en Europa, en Asia, en África y en América, y tampoco es lo mismo estar ubicados en América del Norte o en América del Sur. A eso nosotros le llamamos posición geosituada, es decir, hacemos un análisis teniendo en cuenta la perspectiva geopolítica de la Argentina, como integrante del Cono Sur, como integrante de un continente, el continente latinoamericano, que entró de alguna manera a vincularse con grandes potencias del mundo como España, Portugal y luego otras, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Entró en el siglo XVI con una condición colonial, y esa condición de colonialismo ha marcado varios momentos de la historia argentina, pasada y reciente, aunque las características de las relaciones de dependencia coloniales son diferentes. Por lo tanto, a nosotros nos interesa que ustedes tengan una mirada de las problemáticas que nosotros estemos planteando, no de una perspectiva universal, es decir, que los conocimientos que desarrollemos no son válidos, no son universales, no son válidos para todo tiempo y todo lugar, sino que están circunscriptos, están contextualizados en la problemática, en la historia, en la cultura, en los problemas económicos, en los aspectos sociales de una América Latina
que tiene una particularidad muy marcada. Y digamos, otra perspectiva que nosotros le queremos dar a la materia es que analicemos el derecho político teniendo como un horizonte, ¿no? O como un punto de partida más que como un horizonte, el desarrollo de las instituciones democráticas y de las instituciones que garanticen la vigencia plena de los derechos humanos. Es decir, para nosotros la motivación última o el propósito último del aprendizaje del derecho político es mostrar cómo a lo largo de la historia argentina procesos políticos, históricos, económicos, culturales, grupos sociales, movimientos sociales, etnias que hay en la Argentina, grupos afrodescendientes, grupos de poblaciones originarias indígenas, en sus luchas, en sus resignificaciones, en sus problemáticas, cómo y de qué manera se pone sobre la mesa, digamos, la discusión en torno a el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos. La materia está organizada de modo tal que ustedes van a tener una... si hubiéramos tenido clases presenciales, hubiéramos destinado 2 días para la presentación de marcos conceptuales, de líneas teóricas, de algunos conceptos y algunos desarrollos históricos, y van a tener un día de 2 horas para lo que denominamos trabajos prácticos. Los trabajos prácticos no es otra cosa que tomar algún tema puntual con algún material muy específico y con una lectura previa de parte de ustedes desarrollar una especie de lectura guiada de un material a partir del cual ustedes puedan captar de una manera un poco más comprensiva algunos contenidos específicos del programa. Bueno, por las razones obvias no vamos a tener las clases prácticas presenciales como habitualmente las tendríamos, pero de todas maneras va a haber un espacio de trabajos prácticos que estarán a cargo de el profesor Jorge Montes. No en este primer bloque de la asignatura, pero sí a partir del segundo bloque le vamos a anticipar debidamente, con la debida antelación, cuál es el material, cuál es el texto, y el profesor Montes se va a contactar con ustedes a través de algún video o a través de la plataforma Petco con la presentación de algún material específico, que puede ser a través del PowerPoint o a través de alguna ficha de cátedra, o bueno, ya veremos de qué manera esto lo vamos a viabilizar. Pero me preguntaban precisamente en alguna de las consultas que hacían sus compañeros si vamos a tener trabajos prácticos. Sí, vamos a tenerlos de esta manera. ¿Cómo se van a evaluar? Bueno, todavía estamos analizando si va a haber alguna especie de elaboración por parte de ustedes de alguna producción, y si, digamos, hacemos eso, qué tipo de corrección le vamos a hacer. De todas maneras, es menos cierto que todos los contenidos de la materia, aún los contenidos de los trabajos prácticos, serán evaluados cuando se tomen los parciales. Vale decir que en los parciales van a entrar contenidos de los trabajos prácticos, razón por la cual es importante que ustedes le presten la misma atención a todos los contenidos que se presentan en la materia, sea quien sea el profesor que los presente, y sean materiales más bien teóricos o materiales utilizados en los llamados trabajos prácticos. Les comenté recién, hablé de los parciales.
Bueno, nosotros teníamos en el programa una fecha de parciales, esa fecha de parciales seguramente se modifica y tenemos que ver de qué modo vamos a hacer la presentación de lo que de los materiales, las estrategias de evaluación. No sabemos aún de qué tipo de evaluaciones vamos a hablar al momento de presentar los parciales. Bueno, hasta aquí una presentación muy somera del programa. Nosotros vamos a ir subiendo a la plataforma Petco los textos de los bloques a medida que vayamos avanzando para no sobrecargarlos a ustedes con todos los materiales de lectura. Ya tienen acceso al bloque 1. En la semana que viene o la otra vamos a estar subiendo los materiales de bloque 2. Para cualquier duda que tengan, nos vinculamos a través de la Petco. Nosotros en los horarios de clase, martes, miércoles y jueves de 18 a 20, vamos a estar conectados en la Petco y en esos horarios atenderemos las consultas que a ustedes les surgen. Buenas tardes, gracias y hasta el próximo video.